Hola de nuevo, hoy les venimos a exponer otro tema en la clase de tecnología. Yo, su presentadora Ana la Tortuga, les diré todo lo que necesitan saber. Nosotros somos el equipo 5 y les venimos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. Empecemos. ¿Sabes qué es el almacenamiento de datos? ¿No? Bueno, ahora mismo te lo cuento. El almacenamiento de datos es el proceso tecnológico por el cual se archiva, organiza y comparte bytes de información que los archivos que se usan día a día como documentos de texto, imágenes, configuraciones, sonidos y cualquier otra información en un formato digital. El almacenamiento de datos se realiza en dispositivos de hardware que disponen de unas características que los definen y los hacen más adecuados para guardar información y otras funciones. Las principales características que definen a un sistema de almacenamiento de datos son: capacidad. Mides la cantidad de datos que puede almacenar el sistema de almacenamiento y es medida en bytes, gigabytes o terabytes, habitualmente, aunque con el Big Data se manejan incluso petabytes. Rendimiento. Cómo de rápido y eficiente es el sistema de almacenamiento de datos. Finalidad. Es la disponibilidad de los datos cuando son solicitados, así como el hecho de disponer de una baja tasa de errores o fallos, por ejemplo, utilizando una configuración RAID. Recuperabilidad. Mide la capacidad del sistema para recuperar datos tras una pérdida, borrado, corrupción o cualquier otro incidente que impida el acceso a los mismos. ¿Sabes qué dispositivos de almacenamiento de datos existen? No, déjate los cuento. Pero primero repasemos qué son. Los dispositivos de almacenamiento son la clave para configurar un sistema de almacenamiento óptimo y seguro dentro de Internet, y poder garantizar el acceso, la integridad y la privacidad de la información. Ahora sigamos. Los dispositivos de almacenamiento más usados en la actualidad son discos. Uno de los principales medios para almacenar información es mediante el uso de discos. En la actualidad existen dos tipos de discos: los discos duros y los discos en estado sólido. Discos duros. Los discos HDD, Hard Drive Disk, son dispositivos mecánicos que utilizan el magnetismo para grabar los datos. Se componen de varios discos rígidos que giran a gran velocidad y cuyo cabezal de escritura y o lectura se encargan de grabar o leer la información. Discos de estado sólido. Las unidades de estado sólido SSD, Solid State Drive, almacenar la información en chips con memorias flash interconectadas, memorias NAND que mantienen la información cuando se corta el suministro eléctrico. Dentro de este tipo de dispositivos se pueden diferenciar tres tipos según su conexión: SATA, M.2 y NVMe. Los discos suelen ser parte de cualquier sistema de almacenamiento de datos. El sistema de disco duro NAS, Network Attached Storage, permite colocar tantas unidades como necesites. Es decir, cuando se termina la capacidad, solo debes añadir en un disco duro más. Los sistemas NAS son en sí mismos pequeños ordenadores conectados a tu red que permiten una gestión de datos en Internet muy eficiente y que garantiza la seguridad en caso de un ciberataque. Además, cuanta más elevada inversión hagas en un sistema NAS, más elevada será la diferencia de seguridad a largo plazo. Cintas magnéticas. Este tipo de dispositivo de almacenamiento graba los datos en pistas sobre una banda plástica que cuenta con material magnético. Existen distintos tipos de cintas de almacenamiento según su composición química o formatos de grabación que utilicen. Cada sistema de almacenamiento en cinta dispone de sus propias características, como su tamaño, el tipo de contenedor del sistema, la capacidad de almacenamiento o las características magnéticas de la cinta. Por ejemplo, a pesar de que se trata de un sistema de almacenamiento de datos antiguos, tiene una gran utilidad en el entorno actual donde se manejan datos masivos. La gran durabilidad y su reducido coste las han convertido en un medio de almacenamiento que es aún utilizado en la actualidad para hacer copias de seguridad. Almacenamiento en red. Las redes han evolucionado con el paso del tiempo y en la actualidad la red tiene una capacidad de transferencia de al menos 1000 Mbps, en el caso de red de fibra óptica de 10 Gbps, lo que permite transferir mucha información en poco tiempo. Esta velocidad de transferencia ha hecho populares métodos de almacenamiento en red como SAN,
cuyo uso principal es el servidores de aplicaciones, o NAS destinados sobre todo al almacenamiento personal o empresarial. SAN. SAN, Storage Area Network, es una solución de almacenamiento en la red donde múltiples dispositivos actúan como bloques de disco, permitiendo el almacenamiento y acceso a la información desde cualquier punto de la red. NAS, como hemos dicho anteriormente, es un sistema de almacenamiento de datos que utiliza un único dispositivo accesible desde la red para guardar y compartir información. Un servidor NAS cuenta con su propio sistema operativo que gestiona el acceso de usuarios y las operaciones con datos que pueden realizar en el mismo. Recuerda que debes tener siempre previstas las copias de seguridad para poder prevenir posibles problemas. Es decir, que si tienes un sistema NAS para la información, deberías tener un segundo sistema para realizar copias de seguridad. Almacenamiento en la nube. Hoy en día los sistemas de almacenamiento de datos tienden a migrar al almacenamiento cloud. Se trata de contratar un espacio externo en los servidores de un proveedor de almacenamiento en la nube, donde es posible almacenar toda la información y acceder a ella independientemente del sistema operativo, ubicación, o dispositivo que se utilice. Según ha aumentado la tasa de transmisión de datos a través de Internet, ha aumentado también la facilidad con la que podemos conectarnos a servicios de almacenamiento en la nube. Ahora mismo es posible contratar suscripciones a servicio en la nube que ofrecen grandes capacidades de almacenamiento de datos a costos muy reducidos para las empresas. Es una ventaja para muchas organizaciones no solo tener suites completas de ofimática que incluyan la gestión del correo electrónico, el proceso de textos, datos o presentaciones, sino que también almacenamiento de datos y copias de seguridad. Las ventajas del almacenamiento en la nube en cuanto a seguridad, portabilidad y accesibilidad lo han convertido en el sistema de almacenamiento de datos más utilizado por las empresas de éxito en la actualidad. Es más, con la pandemia y la normalización del teletrabajo, muchas empresas han optado por este tipo de modelo, además de cerrarse como una solución GXP para las industrias enmarcadas en entornos que requieren unas exigencias normativas muy reguladas. El almacenamiento en la nube implica disponer de una constante conexión a Internet, por lo que es recomendable utilizar distintos tipos de almacenamiento para garantizar el acceso a la información en todo momento. Los datos son uno de los activos más importantes para las empresas en la actualidad, por eso es importante disponer de un sistema de almacenamiento de datos moderno y seguro que garantice la privacidad y seguridad de la información. La aplicación de la normativa de la Unión Europea de Protección de Datos, GDPR, marca claramente cómo debe gestionarse la integridad y acceso de los datos privados de nuestros clientes. Se hace necesario el uso de plataformas CRM, que no solo serán útiles como sistemas de gestión y segmentación de listas para crear campañas de marketing, sino que son en sí mismas utilidades para gestionar los datos de los clientes. Todo este punto visto desde una visión empresarial. Datos curiosos. Un pentabit es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es P y equivale a 15 ceros sobre 1. Las siglas GDPR significan el Reglamento General de Protección de Datos. Es un reglamento por el que el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tienen la intención de reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea. Bueno, antes de terminar les pido gracias por la atención que tomaron a la exposición. Me gustaría hacerles un par de preguntas. Si pueden copiarlas, por favor, les agradecería bastante. Las preguntas son: ¿cuáles son las características de los sistemas de almacenamiento? ¿Cuántos tipos de discos hay y cómo se llaman? ¿Qué es un pentabit? ¿Qué significan las siglas GDPR? ¿Qué se necesita para poder lograr almacenamiento en la nube? Ahora sí, agradezco la atención y su tiempo. Espero verlos pronto a todos de nuevo, alumnos de segundo grado, Grupo C. Un saludo para el maestro Javier y la maestra Rocío. Desde mi lago les mando un abrazo. Adiós a todos, cuídense.